Muy buenos días, mi nombre es Isabel Méndez. Nos encontramos en el Salón Rosa María Britton y sean todos bienvenidos a la charla La vigencia de Ray Bradbury. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario, es decir, en el periodo de preguntas y respuestas donde podrán realizar sus preguntas con el icono que está abajo y el moderador elegirá las preguntas que serán respondidas. Recuerden que también pueden acceder de manera directa a los distintos salones desde www.filpanamá.org y también desde YouTube en la cuenta de la Cámara Panameña del Libro. Sin más, podemos iniciar la actividad. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias a la Capali por organizar esta actividad e igualmente a todos los lectores de Panamá y a los diferentes círculos de lectura que hoy participan. Agradecemos en esta ocasión, en esta feria y este homenaje que se tiene a Brad Bradbury, cuyo autor ha marcado la vida de muchas generaciones y ha tocado a través de sus libros a muchos jóvenes y adultos. Para iniciar, tocaremos algunos datos biográficos del autor para contextualizar su momento y posteriormente desarrollaremos los temas por algunos puntos. En primer momento, nació el 22 de agosto de 1920. Es un escritor estadounidense cuyo género ha abarcado de la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Es guionista, es escritor, se considera a sí mismo en muchas de las entrevistas en donde ha participado, más que un escritor de ciencia ficción, se considera también un argumentista, también se considera poeta, también se considera un pequeño director, como se dice, y bueno, eh, respecto a su vida inicial fue un poco dura, comenzó a vender periódicos, llegó hasta la secundaria. Sin embargo, y lo recalco aquí, dedicó su vida a la lectura cuando terminó su colegio y decidió escribir en bibliotecas sus primeros escritos. Fue un lector totalmente ávido y inició con libros que se publicaron en pequeñas revistas. Bien, no pudo ingresar a la universidad por razones económicas, eso no le impidió a desarrollar su vida literaria. Trabajó con muchos cineastas famosos y entre esos trabajos está la adaptación de Moby Dick, donde ha participado. También podemos contar que Jorge Luis Borges, un escritor argentino, en su primera obra hizo un comentario en español donde en muchas revistas está la alusión a la vida de Bradbury y el ingenio literario que ha tenido. Muy bien. Tiene muchas ideas interesantes donde se han marcado en sus obras. Quizás toquemos algunas en este panel y discutamos un poco. Agradecemos a todos e iniciamos, profesor Wilberto Ureña. ¿Cómo sería ese primer acercamiento lector a la novela a Fahrenheit 451? Gracias. Buenos días. Esta obra que comentaremos esta mañana, Fahrenheit 451, esto tiene muchas aristas. Por ejemplo, el tema central de esta obra es el adolecimiento de la sociedad, porque en esta ciudad, hay una sociedad distópica, está prohibido leer, porque leer obliga a pensar, y en esta ciudad está prohibido pensar. Entonces, para las personas que han leído la obra, les diré lo siguiente. Hay varios enfoques de la obra. Primero, tenemos que ver un marco histórico en la década del 50 en Estados Unidos, cuando aparece esta obra, aparece en 1953. El tema principal, diría, es el adormecimiento de las masas y la importancia del libro. Por ejemplo, el bombero Monta, que es, diríamos, la figura principal, su función es apagar fuego, pero en esta obra su función no es apagar fuego, su función es producir fuego en casas donde hay libros, porque esta sociedad tiene que ser feliz
pero sin leer libros. Suena paradójico, pero así es. En cada sociedad distópica hay muchas formas de ser feliz. En esta tenemos que el bombero tiene que producir fuego y quemar libros. Además, su vida de Montag cambia cuando una joven de 17 años, Clarice, le pregunta, ¿usted es feliz? Él se siente feliz con su trabajo, él se siente feliz quemando libros, pero llega ese momento de esa pregunta existencial, ¿eres feliz? Después él le pregunta a Clarice, una joven de 17 años, ¿por qué no vas al colegio? Ella dice, no voy al colegio porque no quiero estar en una pantalla viendo al teleprofesor. Imagínate, estamos en la década del 50, del siglo pasado, y se habla del teleprofesor. Y eso lo estamos viendo hoy en nuestra realidad. O sea, una mente futurista. Después él dice, escucho que en tu casa conversan, escucho que en tu casa hay momentos de silencio y no tienen televisión. La joven dice, sí, en casa leemos, contamos historia de libros, conversamos, salimos al patio, vemos la luna, vemos el pasto. Sin embargo, hay momentos que no hablamos, solamente nos dedicamos a pensar o a reflexionar en lo que hemos leído. Y eso le llamó la atención a él. ¿Qué tiene un libro? ¿Por qué un libro te hace pensar? ¿Por qué un libro te hace reflexionar? ¿Qué hay en los libros? Ya empieza él a tener un nuevo rumbo en su vida. Y diría, lo que más le marcó a él fue cuando van a una casa de una anciana. La anciana dice, no quemen mis libros, no los toquen, yo los voy a quemar. La anciana los quemó todo y después ella se echa el combustible y se quemó ella. Eso le llama la atención a él. ¿Qué hay entonces en un libro? ¿Qué tienen los libros? Que las personas llegan a un nivel casi de que pertenecen a ellos. Es como una unión que tiene, un matrimonio que hay entre el libro y la persona. Y después, él inclusive llegó a tomar algunos libros de unas casas y tenía en su casa libros escondidos. Así que hay un ambiente de libro, la obra de libro. Bien, me gustaría agregar también que podemos ver en el prólogo ese primer inicio de Bradbury sobre la literatura y sobre todo, digamos, el nivel de admiración por aquellos libros que vio en la biblioteca, donde pagaba, se dice en el prólogo, 10 centavos por cierta cantidad de horas y escribía en máquina de escribir sus escritos. Es muy interesante ese apego que tiene Bradbury sobre la literatura en general. En muchas de sus entrevistas comentó que él buscaba enseñar a través de la literatura, digamos, esa educación que necesita el mundo. También que en esta obra ve, por ejemplo, elementos históricos los cuales está viviendo. Entonces me gustaría preguntarle, profesor, ¿qué componentes sociopolíticos en contexto se ven reflejados en la obra con la vida de Bradbury o la vida en Estados Unidos de 1940, 50 en adelante? Estamos viviendo lo que se llama la Guerra Fría, el conflicto Occidente versus la Unión Soviética. Al rey le tocó vivir lo que se llamó el macartismo. El macartismo es ese periodo del 1950 al 56, donde toda persona con ideas diferentes o que pensara diferente al sistema democrático norteamericano se consideraba sospechoso, se consideraba una persona de izquierda, se consideraba alguien que había que tener en la lista negra. Y MacArthur en 1953, justamente en el año que aparece Fahrenheit 451, quemó 30.000 libros. Te puedes imaginar, en Estados Unidos en ese año se queman 30.000 libros. Es decir, que él vive ese periodo. Él se hizo, diríamos la palabra hoy, famoso, 2, 3 décadas después. Pero en el momento histórico de la publicación de la obra, no se hizo famoso, porque había ese temor de los libros. Y los libros son peligrosos. Bien, sí, también Brad comentaba que se inspiró cuando leía el incendio de la Biblioteca de Alejandría y también cuando se quemaron libros digamos, en el periodo de Hitler, que estuvo bajo ese, digamos, dominio público de la intelectualidad, donde se quemaban esos libros. ¿Qué podría comentarnos sobre esa persecución
a los libros en sí? En la historia de la humanidad siempre se han quemado libros. Recordemos la frase de Pierre Bonacieux que dice que las palabras son temibles, o sea, tener libros, eso es temible al gobierno, al partido o al grupo que está en el poder. Por ejemplo, Hitler, como comentaste, en la década del 33, en la década del 1933, en mayo quemó miles de libros. Pero no tan lejos en la historia, sino en Chile, en 1986, un libro de García Márquez se titula Las aventuras de Miguel Liptín, clandestino en Chile. Se quemaron 15.000 ejemplares, 15.000 ejemplares porque la dictadura no deseaba que ese libro se leyese. Entonces, los grupos de poder, las personas que están al frente, son las que deciden qué se publica y qué no se publica, y qué se lee y qué no se debe leer. Bien, a la vez también vemos en la obra temas relacionados con la velocidad. Allí veo elementos del Fordismo. ¿Podría agregarnos algo más, profesor, sobre esos elementos? Sí, la joven Clarice, de 17 años, un día Montag pregunta, ¿dónde está Clarice? Su esposa le dice, ella fue arrollada por un coche. Es decir, que estamos viendo lo que se llama el Fordismo en Estados Unidos, que todo el mundo tiene un coche, todo el mundo tiene que ir a velocidad. Salen las autopistas, inclusive si alguien se pone a estudiar el tamaño de las vallas publicitarias en las autopistas no son chicas, son sumamente grandes porque las personas van a una velocidad y no pueden detenerse a leer. Entonces, estamos viendo lo que se llama la hipervelocidad, todo es hiper, todo es rápido, la ligereza. Por ejemplo, hay una relación que el escritor checo Milan Kundera llama que hay una relación, un vínculo entre la lentitud y la memoria, y hay otro vínculo entre la velocidad y el olvido. Es decir, que nosotros vivimos una sociedad muy acelerada, muy veloz, hiperconsumista, todo es muy rápido y tenemos poca memoria. Entonces, eso ya lo aparece reflejado en esta obra, donde el ser humano está leyendo o viendo sin entender. O sea, también vive una sociedad del telever. Eso lo hablaremos más adelante. Una sociedad que él ya había pronosticado del telever, el hombre que ve pero sin entender. Bien, acercándonos a su experiencia con la lectura, ¿qué tal fue la lectura de Fahrenheit 451 en términos generales? ¿Una lectura amena, agradable? Esta obra es como la obra de Dante. Me refiero a la Divina Comedia. Es una obra que se puede leer rápido, pero hay lo que se llama el efecto psicológico. Después que termina cada capítulo, cada página, cada idea, te tienes que sentar a meditar qué quiso decir, cómo eso afecta a mi vida, cómo lo puedo aplicar, y te pone a razonar. Estas obras, sobre todo este libro, su lectura es muy amena, hay acción, los personajes son muy fugaces, la trama es rápido, pero se hace muy amena la lectura. Lo bueno de esta obra es que te lleva a reflexionar sobre tu presente, sobre tu vida y sobre tu estilo de vida. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Porque esta obra critica mucho lo que es la televisión. Recuerda que en la década de 50 en Estados Unidos está la cultura auditiva con la radio, y entonces llega la televisión que destrona todo, y entonces las personas se pusieron fue a tener pantallas en su casa. Y en este libro es una crítica al exceso de pantallas que tienen en la casa y no los deja pensar. Y por eso cuando lees la obra vas a pensar, tengo mucho tiempo de estar pegado a una pantalla. Bien, tomando en cuenta que es un libro, por decir así, que abarca la literatura de ciencia ficción, hay otras obras también de ciencia ficción que él escribe, aunque él posteriormente dice que son más bien fantasía, ¿no? Sin embargo, podemos ver también que hay elementos de pantallas en otros autores, por ejemplo, 1984, o también temas de la felicidad con el Soma de Adolfo Huxley, de Un Mundo Feliz. ¿Qué podrían abarcar esto en la, digamos, en la concepción de la obra de Fahrenheit 451? En cada obra distópica aparece algún elemento distractor a la sociedad. Creo que en El Mundo Feliz es a través de las drogas, a través de las drogas. Esto en 1984
hay otros elementos, pero aparece la pantalla. La pantalla, lo que vivimos hoy, tenemos un estado de biovigilancia constante. Las pantallas del hermano mayor, hay pantallas en la autopista, hay pantallas en tu apartamento, hay pantallas dentro de tu casa, hay pantallas por todas partes, o sea que el Big Brother está vigente, los vigilan constantemente, pero en sobre todo en Fahrenheit, las personas ven es televisión y, por ejemplo, la televisión destrona literalmente lo que es la cultura libresca. Primero, Ray es formado o vive lo que se llamó el hombre Gutenberg. El hombre Gutenberg es ese hombre que se forma leyendo, lee periódicos, lee diarios, lee revistas. Sin embargo, cuando él está en la década del 50, llega a la cultura auditiva con la radio. La radio es un gran difusor de comunicaciones. La radio no tiene problemas. Igual que aparece ahora el telégrafo. El telégrafo, usted se puede comunicar con otra persona. No hay problemas en la comunicación entre dos personas. El problema surgió cuando los grupos o los monopolios de la información. Por ejemplo, pasó un incendio en X ciudad y llaman al centro de noticieros, mira, pasó esto en la televisión, pueden decir esta noticia. El monopolio de la información, eso se hizo peligroso. Entonces, los centros de noticias o los de la televisión dijeron, esto no se publica, esto sí se publica, esto no se dice, o esto afecta a las masas, esto los entretiene. Entonces, la información es neutral, diríamos, pero el poder es el que decide qué se debe escuchar y qué no se debe escuchar. Casualmente, Brad Bradbury comenta en sus entrevistas que cuando quiso llegar a una editorial a publicar sus primeros libros, le dijeron que no se podía porque eran textos muy cortos y le decían, queremos una novela. Los libros cortos, las novelas cortas, nadie las lee. Entonces ahí vemos un poco lo que usted está comentando sobre, digamos, a nivel de especificidad cuando se pide algo a una creación literaria, ¿no? Vemos hoy en día también que se ven la cantidad de suscriptores que tiene un escritor, la cantidad de usuarios que siguen para después considerarlo para una publicación en editoriales. He visto algunos casos similares. Me llamó la atención el tema de la relación de información de poder. Eso me resulta, y por lo tanto podemos ver que hay una vigencia de Bradbury en su discurso ahorita mismo, ¿no? La siguiente pregunta sería, iniciamos con, ¿está vigente el mensaje o la educación que ha transmitido Bradbury a través de 451 Fahrenheit? Sí, lo que tengo que aclarar, porque a veces nos ven como pesimistas, es que la televisión, la mass media, todo eso, diríamos que es neutral. El problema está en qué comunica. Y lo otro que tengo que aclarar es qué tiempo paso yo al frente de una pantalla, qué tiempo, un tiempo útil o un tiempo inútil. Eso es lo importante. O sea, no te digo que no puedes estar al frente de un ordenador, que esto nos ayuda muchísimo. Pero el problema está el tiempo útil que yo paso frente a una pantalla o el tiempo inútil que paso también a una pantalla. Entonces, hoy estamos vigentes con Fahrenheit, estamos vigentes con el pensamiento de Wright. ¿Por qué? Porque la revolución multimedia ha destronado literalmente lo que es la escritura, ha destronado el discurso oral, ha destronado la capacidad del pensamiento abstracto por imágenes. Hoy somos personas de imágenes, lo que Sartori llamó en su tiempo el homo videns, o sea, el hombre quiere imágenes, el hombre quiere ver, pero como decía Ray, el hombre ve, pero no entiende, y eso es peligroso. Eso lo vimos cuando él logra escapar en la obra. Él sale de la ciudad y se encuentra con una cofradía, un grupo de intelectuales, que ellos son hombres intelectuales. Una palabra prohibida también en esta obra, o sea, decir intelectual es algo que la gente se horroriza, es como decir a alguien, estoy leyendo, o sea, la gente se asusta, pero estos intelectuales, ellos quemaron libros, pero los memorizaron, con la intención o diríamos, el optimismo de que algún día se van a imprimir. Entonces, el ser humano ha desplazado la oralidad, el pensamiento abstracto por la imagen. La imagen manda.
Sí, algo que se puede ver en esta obra es, digamos, esa apagón de la conciencia, de la memoria que está a nivel colectivo, ¿no? Cuando se prohíbe eh, literalmente leer libros, por lo tanto, el libro, que es un registro histórico y de pensamiento humanístico que muestra las condiciones y los contextos que vive una sociedad, es censurado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que la literatura tiene una función de memoria, una función de educación, una función de placer, una función de estética, y, por ejemplo, que mencionó a los últimos intelectuales que memorizaban libros. Hay algunos libros interesantes que, por ejemplo, la Biblia, los filósofos. ¿Qué podría agregarnos de esos libros mencionados, ¿no? En esta cofradía, diríamos, o este grupo de bohemios intelectuales que eran profesores de universidades que ya no quedaron cesantes porque no había estudiantes para bellas artes, filosofía, ética, y entonces además lo están persiguiendo, ellos se van y deciden entonces, bueno, usted, por ejemplo, eres Dante, usted es Marco, usted es Shakespeare. Cada persona que está en grupo de bohemios intelectuales memorizaba sus libros, memorizaba libros. Por ejemplo, dice Humberto Eco que los libros son para ayudar a tu memoria, los libros mejoran tu memoria, pero los libros no te narcotizan, eso lo dice Humberto Eco. También dice una escritora colombiana que la literatura en sí es para incomodar, o sea, los libros están para incomodar, son no solamente para entretener, hay libros placer, hay libros de guía, hay libros de todo tipo, pero el libro no es para solamente entretener, el libro te debe incomodar, el libro tiene el poder de incomodar, o sea, que las ideas que tiene un libro tienen el poder de cambiar a una persona y por ende a una sociedad, a un país y a una civilización. El poder de la palabra escrita. Refiriéndonos a la vigencia de Ray Bradbury, perdón, vemos que hubo una revolución de multimedia y esta obra se escribió en el siglo pasado y ahora está en este siglo, ¿no? Por lo tanto, ha tocado a dos generaciones distintas. Eh, ¿Cómo se ve a nivel de justificación o de argumento esas ideas futuristas de que la pantalla nos controla, la velocidad, el olvido? ¿Cómo estamos viviendo hoy la revolución de multimedia? Gracias. Por ejemplo, tenemos la Internet ha cambiado todo. La Internet, el ciberespacio, las redes sociales, diríamos que destronan primero el telégrafo, destronan, por ejemplo, el, la radio y después esto, la televisión. Ahora es una mezcla, es algo híbrido, lo que en la década de 60 se llamó la aldea global de Marshall McLuhan, si hablo de la aldea global, donde la gente tenía que estar pegado o conectado a una pantalla, tenía que estar pendiente de la pantalla. Entonces, estamos viviendo este periodo de la nueva droga que llamó la nueva droga, que es la pantalla, pantallas por todas partes, pantallas móviles, las megapantallas por todas partes de las pantallas. Entonces, hay pantallas lúdicas, pantallas de entretenimiento, para el telespectáculo. Vivimos una sociedad ahora de pantallas, lo que Lipovetsky llama la sociedad o el hombre homo pantalicus, pantallas por doquier, que no son malas, depende del uso que les des. Por ejemplo, en la ingeniería médica, las pantallas, hay escáner, hay, por ejemplo, unas cámaras muy chicas que se meten en el cuerpo y pueden detectar ciertas enfermedades. Eso es lo bueno de las pantallas, las cámaras. No es malo que haya cámaras, lo malo es el control que tienen y los fines para cuales esas pantallas y cámaras se están dando. Ese es el gran problema. Y tenemos entonces, sí, Del, gracias. Sí, lo vemos en numerosas entrevistas que él ha participado y siempre menciona algo, digamos, a favor y en contra de las pantallas. Es algo característico de Ray. A la vez me gustaría mencionar que en la obra se ve cajeros automáticos, se ven las conchas, que pueden ser los audífonos, y Ray tuvo una experiencia con unos japoneses donde le pusieron unos audífonos grandes, diciéndole, Ray, tú creaste esto, ¿no? Y Ray dice, no, no lo creí yo. Eso fue mencionado porque ya había como ciertas alusiones en un contexto, ¿no?
Entonces vemos que hay cajero automático, están las pantallas, están las conchas, los auriculares que están hoy, ¿verdad? Sí, tenemos todo esto gracias a esa visión futurista de él, pero tenemos la forma como la utilizamos. Por ejemplo, se utiliza hoy la pantalla lúdica, la pantalla para entretener. No puede haber un partido de fútbol sin pantalla. Eso es un absurdo que usted vaya a un estadio y no haya megapantallas. No puedes ir a una iglesia donde no haya pantallas. No puedes ir a un centro comercial sin pantallas. Es más, en tu casa tienes pantallas, en tu cuarto, en la cocina, en todas partes, inclusive en el garaje tienes pantalla, y cuando tienes tu coche tienes pantalla. Entonces tenemos esa lucha de la mega pantalla y las micropantallas. Hay personas que desean móviles más chicos, más livianos, más ligeros, como dice. Otros quieren móviles más grandes. Entonces el ser humano tiene ese doble narcisismo, hoy que él lo menciona. El ser humano tiene ese narcisismo de querer ser visto por otro, y tiene también él mismo querer lucir o mostrar. Cuando la esposa de él dice, compremos un nuevo televisor, un televisor que cuesta $2,000, o sea, en otras palabras, porque después sus amigas llevan a ir. Entonces, el ser humano en esta hora y en la sociedad no ha cambiado mucho, tiene esa tendencia a mostrar al otro lo que yo tengo, porque mostrando al otro lo que yo tengo, yo soy feliz. Entonces, y en este país de Irak, tú tienes que ser feliz de otra forma, no leyendo. Eso es el tema central. Prohibido leer, porque leer te hace pensar, y en este país no se puede pensar. Por lo tanto, pantallas, pantallas, pantallas. Bien, viendo una pregunta en el chat, Augusto nos pregunta, ¿por qué a veces prevalece el consciente colectivo persuadido por círculos de poder que intentan, y a veces lo consiguen, destruir o opacar a la sabiduría humana donde se ven reflejados los libros? Bueno, lo que sucede siempre es, obviamente, los grupos de poder. No sé si esta palabra me gusta o no me gusta, pero es la que está ahora en los medios sociales, es los que controlan el Estado, el partido, los que controlan las masas, necesitan adormecerlos, necesitan narcotizarnos, ya sea a través de espectáculos. Por ejemplo, Noam Chomsky habla en un libro que se llama Cómo mantener a la plebe a la raya. Es un libro de Chomsky, que es un excelente escritor. Él dice, a la plebe manténla ocupada, ponlos a ver Liga Española, ponlos a ver NFL, ponlos a ver Champions, ponlos a ver concursos de belleza, telenovelas en la tarde, entretengan a la chusma, porque así la chusma no piensa. Es decir, el círculo de poder, ya sea económico o de cualquier tendencia, quiere mantener a la masa adormecida, o sea, narcotizada, ya sea a través de las redes sociales en estos casos, y en aquel tiempo de la obra de Fahrenheit fue a través de la televisión. En otras palabras, el que maneja los medios de comunicación tiene un gran control sobre los demás. Bien, otra pregunta en el chat. ¿Cuáles libros son recomendables? Nos pregunta Janet. Perdón, libros recomendables de Ray o libros recomendables de todo. Entonces, de Ray. Ser de Ray, creo. Puedo ser Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado. Tiene muchísimos libros puedes escoger. Y lo importante es que las edades, pueden ser chicos de 12, 15 años. Conozco escritores que lo leyeron a él cuando tenían 7 años y les impactó mucho sus libros, que son libros que te ayudan a fantasear. Recomiendo cualquier obra de Ray, cualquier libro, sobre todo Crónicas Marcianas, que él dice que eran cuentos porque él hacía un cuento cada semana. Es decir, que en 52 semanas tenía 52 cuentos y ya tenía un libro. Y que él los recoge y se publicó como una novela, Crónicas Marcianas. Lo recomiendo ese. Sí, respondiéndole al señor Hugo sobre comentar más del Hombre Ilustrado y las Crónicas Marcianas, lamentablemente el tiempo es limitado y nos estamos enfocando un poco más bien en Fahrenheit 451, porque hay muchos temas que tocar y definitivamente recomendamos, como muy bien dice el profesor Wilberto Ureña, la mayoría de las obras de Ray Bradbury. Bien, tomando en cuenta estos elementos de Ray, me gustaría agregar al profesor esa división que hay a nivel literario de una categoría, ¿no?
qué género literario es. Él mismo establece que él es más que un escritor de ciencia ficción y ya incluso futurista. Eh, Bien, la ciencia ficción va a tomar elementos de la ciencia, una ciencia que ha cambiado desde que, pues, se puede decir desde el descubrimiento de América y de donde en su sistema duda hasta que se compruebe lo contrario, hasta que las leyes establezcan una realidad. Eso puede ser como un sistema de ciencia, ¿no? Donde se verifique primero y después se postula una ley universal. Y ficción va a ser algo que no es falso ni verdadero, sino que muestra algo posible. Eh, entonces, vemos aquí en Fahrenheit 451 una imagen, como dice muy bien C.S. Lewis, sobre lo que ofrece la literatura de ciencia ficción, que ofrece una imagen posible o un escenario posible de las consecuencias de la ciencia y su relación con el hombre. Profesor, podemos ver aquí entonces elementos científicos que muestran una imagen de las consecuencias de la sociedad. Por ejemplo, la pantalla, ¿qué otros más elementos de ciencia podemos ver como consecuencias para una sociedad? Con René Descartes aparecen los fundamentos, diría, filosóficos para la nueva ciencia de la época moderna, cuando él describe el futuro de la ciencia, que sería algo que llevaría el progreso de la humanidad a un nivel, a una felicidad galopante. O sea, con Descartes ya se da un fundamento filosófico sobre la ciencia, el progreso de la ciencia, la acumulación de conocimiento en beneficio de la sociedad. Claro, después aparecen estos científicos que trabajan para los gobernantes, diríamos, y vemos desastres en la ciencia. Por ejemplo, en la década del 80, los desastres en Chernóbil y el transportador Challenger. O sea, hubo desastres en la ciencia, pero y también las personas le tomaron cierto temor o rechazo a todo lo que es ciencia. Entonces, hay todo un debate sobre el cientificismo, que la ciencia lo dice todo. Por ejemplo, la ciencia nos ha dicho hoy, quédate en casa. La ciencia le ha dicho, por ejemplo, al Vaticano, no pueden sus feligreses ir a una iglesia los domingos. O sea, esto lo dice la ciencia, en otras palabras. Entonces, manejar la ciencia versus el grupo político corrupto, eso sí es peligroso. Eso ya lo veía Ray decir. O sea, cuando el grupo político, digamos, está unido a una ciencia, pero una ciencia mala, entonces la sociedad va a sufrir. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese maridaje, ciencia versus política, pero mal llevados. Sí, casualmente Ray comentaba que su objetivo al escribir no es predecir, sino más bien avisar de escenarios posibles en una sociedad, en tal caso, en el caso de Fahrenheit 451, donde no haya lectura, donde no haya una memoria, donde no hay una conciencia. Agregando algo al título, explicando el título, ¿qué podríamos, profesor, describir dentro de la obra el título en sí de la novela? Para aclarar el concepto anterior, no somos alarmistas, no somos pesimistas, solamente, como decía Ray, hay que dar una voz de alerta. Cuidado, cuidado, puede esto llevarte por otro rumbo. Eso es lo que el mensaje que le transmite. Él dice que no soy un profeta de la ciencia, no soy por ejemplo, un chamán de la ciencia, sino que estoy diciendo alerta, alerta. Eso es lo importante. Entonces, en la obra, primero, Fahrenheit 451, el título es muy simbólico porque a esta temperatura arde un libro, a esta temperatura se quema un libro y entonces es el título. Recuerden que los títulos son muy subjetivos, te llama la atención, sobre todo los editores promueven ciertas, sugieren títulos para el lector, posible lector, lo pueda comprar. Entonces, aquí se hace referencia a la temperatura que ardían los libros. En esta obra, además, me preguntaste algo sobre otros personajes. Aquí aparece un personaje que es un sabueso. Este sabueso simboliza hoy cómo la técnica, cómo la revolución científica puede perseguirte o controlarte o vigilarte, porque el sabueso claro, es un perro y generalmente en la década del 50 y del 40 en Estados Unidos y a través de la historia, los perros ayudaban a rescatar a los bomberos. Los perros,
Cuando un bombero quedaba encerrado en una habitación, mandaban al sabueso y lo rescataba. Pero este escritor muy finamente traslada al perro robot al sabueso, pero al revés. Este perro va a buscar personas no para salvar, sino para matar. Es lo bueno de esta obra, te atrapa porque te lleva a un escenario y de repente hay otro escenario. Entonces, eso es lo bueno de esto, te pone a jugar con tus pensamientos también. Bien, me gustaría comentar dos asuntos. Primero, el jefe de bombero de Mustang parece alguien letrado, alguien que ha leído, haya tenido la oportunidad de leer y tienen, digamos, hay momentos en que él tiene un sueño que está discutiendo con Mustang y a la vez también esa discusión que hay, ¿no? Esa discusión a nivel de ideas y donde finalmente el bombero queda siendo atrapado por ese sistema que estaba eliminando. Aparte de elementos de ciencia, vemos que este sabueso, se puede decir que capta los olores, se le imponen los olores, más bien, o los perfiles de los usuarios a los que debe perseguir. Eso me resulta interesante y a la vez una salamandra, creo que hablan de una salamandra también cercana que está a favor de los bomberos y de su servicio. La relación con el jefe de Monta, el jefe de los bomberos, tiene algo interesante. Él leía libros, él tenía conocimiento, pero lo interesante de él es cómo él maneja ese conocimiento para enredar y confundir al otro. En otras palabras, lo ironiza, utiliza frases fuera de contexto para confundir o enredar a Montag. Lo que te puedo llevar a un paralelismo es, la persona quizás tenga un conocimiento, el grupo tenga un conocimiento, pero esa información la manejan de otra forma tal de que te la disfracen. Entonces tú crees que lo que ellos están diciendo es lo correcto, porque según el jefe bombero, él leía, estaba ilustrado, pero manejaba la información para confundir al otro. Igual que pasó con las cámaras. Ahí están los helicópteros, las cámaras te están viendo, ven a los peatones, pero puede ser para rescatarlos, para ayudarlos a un indigente, pero también para perseguir. Entonces, diría una vez más, son neutrales, pero falta ver cómo manejas o giras la información para beneficio, para ayudar o manipular. Eso es lo peligroso de manejar la información muy sesgada. Bien, viendo el chat, Berta nos pregunta a qué nivel de escolaridad es recomendable leer esta obra. Y otra pregunta, el señor Augusto pregunta si en los círculos de lectura se desea, al no tener este tipo de literatura, adormecer a los jóvenes y controlarlos. La edad, yo sugiero que a chicos ya de 10 años en adelante, bueno, no me acuerdo, tenía 9, pero 10, 11 años pueden leerlo. Un adulto, un anciano, pero me gustaría que lo dieran jóvenes. Los jóvenes lo van a confrontar. Un joven pasa horas ante un móvil, pasa literalmente 20 horas ante una pantalla. Cuando este joven lea este libro, tiene que calar en su pensamiento algo. Tiene que haber un giro en su vida cuando lo termines de leer. Realmente si lo lees, lo comprendes, lo interiorizas, debe haber un giro en tu vida. Me preguntaron algo sobre los grupos de lecturas. No comprendí bien cuál es la pregunta. Sí, dice señor Augusto, nuestro bajo nivel educativo en Panamá puede ser una manifestación de estos círculos de poder que desean adormecer a los jóvenes y poder controlarlos. No solamente en Panamá, o sea, en la sociedad siempre ha existido esa lucha del control de las masas, siempre ha existido eso, pero más, te doy un ejemplo que aparece en la obra. Están los personajes en la casa, viene el periodo político y lo que Sartori una vez llama la biopolítica. Hay un candidato intelectual, tiene buen logos, tiene buen verbo, pero no está bien presentado físicamente. Sin embargo, presenta al otro candidato en la pantalla, es un joven elegante, guapo, muy bien togado, pero tiene unos planes económicos pésimos. En otras palabras, las personas dijeron, vamos a votar por el chico, el guapo, a pesar de que no tenga unos planes económicos o sociales que nos benefician. Pero el otro señor que aparece allí sabe mucho, pero está mal vestido. Entonces, es la primacía de la imagen sobre el pensamiento abstracto. O sea,
la imagen vale más que el concepto que tú tengas o lo que tú sabes. Eso es importante. Bien, me gustaría comentar algo como dato curioso de Ray, es que antes de su muerte hizo una solicitud a su familia, a sus cercanos, que en su epitafio se colocara autor de Fahrenheit 451. Vale, aunque se le conocen por otras obras, él siempre sintió un gran apego a esta obra por el mensaje que tenía y por la estructura y el cariño donde se ve en el prólogo ese cariño que se presenta en esta obra. Es interesante a pensar, también otras ideas, por ejemplo, de rodearse con personas que amen, también que hay un ensayo de un autor, José Luis García, que habla sobre Ray Bradbury, humanista del futuro. A la vez, también buscaba avisar, no predecir. Hay varias entrevistas a nivel de periódico donde los televidentes pueden ver y acceder a esas entrevistas de diarios reconocidos. Y también mencionar que Jorge Luis Borges escribió un prólogo a su primera traducción al español del principal libro que escribió él, ¿no? Entonces, nos quedan 10 minutos, profesor. Podríamos comentar entonces algunas conclusiones, algunos principios, algunas ideas finales para todos. En este centenario, el mejor regalo, la mejor forma de festejarlo o de honrarlo sería leyendo sus obras. O sea, lo mejor que podemos hacer en este centenario es leer sus obras. Eso es lo mejor que podemos hacer por él. Y esto, como decías hace un rato, él fue un hombre del periodo del hombre de Gutenberg y para él leer era sanar, para él leer era ser sí mismo, para leer, según él, era convertirte en un hombre libre. Soy libre cuando leo. Lo hemos vivido hoy, pero al revés. Vivimos en una sociedad de fotoimágenes. La foto, entonces existo. Ray decía, no, lea y después eres. O sea, realmente vivimos una sociedad distorsionada, vivimos una sociedad, el mundo al revés, como dice Galeano, una sociedad al revés. No sé qué tiempo nos queda, pero sí quiero terminar mi participación quizás, si ahí no hay preguntas, leyendo el final de la obra. Sí, hay unas preguntas, disculpe, Sí, profesor, para sí. cumplir. Carolina Bejerano pregunta, el autor de Fahrenheit, Ray, siempre trata los mismos temas u otros libros tocan otros tópicos. Allí podemos comentar que Ray abarca diferentes escenarios, tiene numerosas obras, y entre esas está Crónicas Marcianas, está El Hombre Ilustrado, está La Feria de las Flores, y otras obras más en las que él ha escrito muchas novelas cortas que se han publicado en diarios, y ha habido una cierta recopilación. Se puede destacar que Ray ha presentado en sus escritos siempre un escenario, una imagen posible de una realidad donde hay unas consecuencias en las que hay que atender. Hay elementos, por supuesto, muy humanos, y hay quizás elementos humanos en otros tipos de seres, ¿no? Por ejemplo, en Crónicas Marcianas. Sí, profesor, decía usted que iba a leer algo. Sí, quiero leer el final de la obra de Fahrenheit. Dice así, cita textualmente Eclesiastés 3, dice, hay un tiempo para todo, una época para derrumbarse, una época para construir, una hora para guardar silencio y otra para hablar. Aquí cita textualmente lo que aparece en Eclesiastés 3 y termina el último párrafo citando Apocalipsis 22:2. Y a cada lado del río había un árbol de la vida con 12 clases distintas de frutas y cada mes entregaban su cosecha y las hojas de los árboles servían para curar a las naciones. Así termina Fahrenheit. Bien, agrego, profesor, por el tiempo, que ese final de esa ciudad que es bombardeada, y son estos intelectuales, mujeres y hombres, que después van a levantar a esta sociedad con todos estos libros, y la próxima generación que ya no va a ser una generación de memoria, sino una generación que va a transcribir los libros y va a dejarlos registrados para la historia. Entonces, con el estilo o la narratividad de Ray podemos ver
contemplar lo simple, lo maravilloso, la realidad, y que es posible crear un mundo estable y confiable en todos los sentidos. La obra también te manda a vivir tu vida normal, no esa vida artificial, sino puedes salir a pasear, puedes correr, puedes trotar, puedes ver la luna. En otras palabras, no la luna. Busco Instagram, busco algo de la luna. No, o sea, él te dice en sus libros, hazlo tú, contáctate con la naturaleza, ten un contacto con la naturaleza y contigo mismo. Gracias. Agradecemos a la Cámara Panameña del Libro, a los patrocinadores, a todos los grupos lectores que se han conectado, a las amistades en general por participar en esta charla, y agradecidos, y como dice el profesor, el mejor homenaje que podemos hacerle a Ray es leer. Muchísimas gracias. De esta manera concluimos la charla La vigencia de Ray Bradbury. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olviden ingresar a nuestra página www.filpanama.org para que puedan descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. En breves momentos iniciaremos la siguiente actividad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y que tengan muy buen día.